santificado sea tu nombre. Al menos 3 veces al día recitamos la oración de Jesús, en la Eucaristía, en laudes y en vísperas. Pero el número suele ser mayor, porque el Padre Nuestro está incorporado a otras prácticas personales y comunitarias, como el rosario, el comienzo de una reunión o la bendición de la mesa. Al cabo de una vida, las 7 peticiones se repiten, pues, miles de veces. Son como gotitas de agua que van perforando lenta, pero inexorablemente, la roca de nuestra desconfianza, hasta taladrarla por completo, para dejar paso al encuentro definitivo con Dios Padre. La primera de las 7 peticiones de que consta el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, resulta extraña. Parece a primera vista que no tiene nada que ver con nuestras necesidades humanas: el pan, la justicia, el perdón. Hace referencia al hecho de que el nombre de Dios sea santificado. A nosotros no se nos hubiera ocurrido espontáneamente. Se trata sin duda de una petición que suena hermosa, desinteresada, pero al mismo tiempo algo oscura. Quizá el reverso positivo del segundo mandamiento, que nos manda no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué queremos decir exactamente? ¿A quién corresponde hacer realidad estas palabras? ¿A Dios o a nosotros? ¿En qué pensamos cuando las repetimos tan a menudo? Si nos detenemos en ellas, experimentamos de entrada las mismas zozobras que han experimentado los cristianos de todas las generaciones. Podemos preguntarnos con Tertuliano: ¿cómo no será por sí mismo santo y santificado el nombre de Dios, siendo Él quien santifica a los demás? Y hacemos nuestras las palabras de San Ambrosio. ¿Qué quiere decir santificado? ¿Acaso desear que sea santificado aquel que dijo: «Sed santos como yo soy santo»? Como si nuestra petición pudiera añadir algo a su santidad. San Agustín, contemporáneo nuestro en tantas cosas, es capaz de expresar nuestra zozobra con especial profundidad. ¿Por qué pedir la santificación del nombre de Dios? ¿No es santo ya? Y si lo es, ¿a qué pedirlo? ¿No parece además que pidiendo la santificación del nombre divino, ruegas a Dios por Dios y no por ti? Los mismos que se han formulado estas preguntas concuerdan en una respuesta que ya San Cipriano adelantó en el siglo III y en la que nosotros podemos seguir buceando hoy. Santificar el nombre de Dios no quiere decir que deseemos para Dios que sea santificado su nombre por nuestras oraciones, sino que pedimos al Señor que su nombre sea santificado en nosotros. San Agustín nos explica lo mismo con precisión de teólogo. No rogamos por Dios al pedir esto, sino que rogamos por nosotros. Ningún bien pedimos para Dios, a quien ningún mal pueda amenazar, sino que deseamos el bien para nosotros, para que en nosotros sea santificado su santo nombre.
El día de retiro nos permite situarnos humildemente ante el Padre para pedirle que podamos saborear un poco más estas palabras de Jesús. Nunca podremos agotarlas ni estar completamente seguros de que las hemos entendido en su justo sentido. Pero siempre podemos repetirlas con fe y dejarnos llevar por sus impulsos. Estamos convencidos de que todo lo que ha salido de los labios de Jesús es salvación para nosotros. La primera petición, tal como la transmiten Mateo y Lucas, habla pues de santificar el nombre de Dios. El verbo santificar es raro en estos evangelios. De hecho, Mateo solo lo utiliza 2 veces y Lucas únicamente en el texto de esta petición. A escuchar esta expresión tanto en la liturgia como en la catequesis de la Iglesia. Para el Nuevo Testamento, como para el judaísmo, a diferencia de lo que sucede entre nosotros, el nombre tiene un significado profundo. No es un mero capricho o un adorno. Designa siempre las cualidades de quien lo lleva y también una función, un destino. Cuando leemos, por ejemplo, en Isaías, te he llamado por el nombre, lo que está en juego es el destino final del interpelado. Es como si Dios le dijera, tú eres mío. En el Evangelio de Lucas, Jesús invita a sus discípulos a alegrarse porque sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, porque van a participar en el banquete del reino. Y amar a uno por el nombre implica, pues, entrar en comunión con él y no tanto poseerlo, como a veces podemos pensar. Por otra parte, cada vez que se da un cambio en la realidad personal, se produce consecuentemente un cambio en el nombre. Abraham se convierte en Abraham. Simón pasa a ser Cefas. Saulo se cambia en Pablo. Sin embargo, cuando nos referimos al nombre de Dios, las cosas no son tan sencillas. Fácilmente nos embalamos en especulaciones un tanto estériles que no alimentan nuestra relación personal con Él. En este asunto, nuestra más genuina escuela son los salmos que recitamos cada día. En la liturgia de las horas, en efecto, nos vemos sorprendidos por alusiones constantes al nombre de Dios. En momentos de dificultad, por ejemplo, reconocemos con el Salmo 22 que el Señor nos guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Cuando nos sentimos pecadores, hacemos nuestras las palabras del Salmo 24. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. El Salmo 78 nos ayuda a invocar: socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. A veces con el Salmo 110 reconocemos que su nombre es sagrado y terrible. Otras,
apoyándonos en el Salmo 134, tocamos para su nombre, que es amable, o reconocemos admirados que su nombre es eterno. El Salmo 148 se convierte para nosotros en un estímulo para la alabanza. Con él cantamos: alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó. Y más adelante, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Cuando cada tarde recitamos las vísperas, repetimos las palabras de María. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. La alusión al nombre divino en el Padre Nuestro no nos resulta, pues, extraña, no nos pilla de sorpresa. Está en íntima relación con muchas expresiones bíblicas, sobre todo de los salmos. Eso no significa que las entendamos bien. ¿Cuál es ese nombre de Dios al que invocamos? ¿Se puede conocer o se trata de una manera misteriosa de ocultarlo? Cuando nos formulamos estas preguntas, estamos ciertamente poniendo voz a las inquietudes de muchos contemporáneos que no aciertan a situarse ante el misterio, que quisieran un conocimiento más claro. Pero más radicalmente estamos expresando nuestra propia búsqueda. Como Moisés, también nosotros quisiéramos saber cómo se llama Dios. No soportamos estar ante un tú sin nombre ni rostro. En el fondo, toda nuestra vida es una búsqueda constante del qué de la realidad en la que vivimos. Por si acaso ese qué fuera un quién y ese quién tuviera algo que ver con nosotros y nosotros con él. Querer conocer el nombre de Dios puede convertirse en una tentación posesiva, diabólica, pero empieza siendo una necesidad ineludible. Brota de un amor que no resiste el anonimato. La conocida respuesta del libro del Éxodo no acaba de satisfacernos, pero señala un horizonte. Cuando Dios se presenta a Moisés como el que es, no le ofrece ninguna definición para despejar toda duda. Le está indicando algo más valioso, que seguirá activo en la historia del pueblo, que no se desentenderá en el futuro de los hombres y mujeres a los que va a librar de la esclavitud egipcia. Hoy ha crecido en ciertos ambientes la sensibilidad ante el misterio innombrable de Dios. El influjo del Oriente nos ha hecho muy sensibles a su trascendencia. No nos sentimos a gusto multiplicando los nombres de Dios. Preferimos descalzarnos y sucumbir en silencio a su misterio, como si todo nombre fuera una burda caricatura. Nos distanciamos por igual del filosófico ser supremo como del bíblico yo soy el que soy. Quizá, de vez en cuando,
Estas curas de silencio son imprescindibles para no hacer de Dios una realidad a nuestro alcance, domesticada, fruto de nuestras frustraciones o de nuestros deseos. Y sin embargo, cuando Jesús nos enseña a decir, santificado sea tu nombre, nos remite a una realidad que de alguna manera podemos percibir, a un Dios que sí tiene nombre. No nos sitúa ante un misterio anónimo, vaporoso, ante una nada vacía, sino que nos revela lo que estaba escondido desde siglos y lo que Él mismo vive. En la invocación inicial no decimos, oh tú, misterio absoluto, ser sin nombre, abismo. Lo llamamos audaz, pero filialmente, Padre. Y no porque se nos haya ocurrido como una salida de emergencia, sino porque así lo hemos escuchado de labios de Jesús. Él, como nadie, nos ha dado a conocer su nombre. Si hay pues algún vocablo que pueda sernos significativo, este es el de Abba, Padre, tal como meditamos en el retiro del mes pasado. Es cierto que también Él está sometido a todos nuestros límites y proyecciones, pero es un nombre centinela que nos empuja en la dirección adecuada. Nos habla de un Dios a quien le importamos de verdad. Entramos ahora en la primera parte de la petición. ¿Cómo puede ser santificado el nombre de Dios Abba? ¿Qué significa, en definitiva, santificar? Hay unos famosos versos en decasílabos, 8 para ser exactos, que fueron muy citados durante décadas por los predicadores de ejercicios, sermones y retiros. Por su limpia estructura métrica y por su contenido grave, el impacto que solían producir en los oyentes era estremecedor. Constituían una escueta y vigorosa llamada a la santidad. Los versos sonaban así: ¿yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible y río y duermo y quiero holgarme, posible y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. La santidad de la que habla el poema tiene que ver claramente con una huida de todo lo visible y profano. Quiere ser reflejo del Dios 3 veces santo, justo y trascendente. En esa perspectiva, santificar el nombre de Dios equivale en cierta medida a despreciar esta vida visible en la que nos ha tocado vivir y a desear intensamente la futura invisible. El padre Blanco Vega, autor de los hermosos himnos castellanos que cantamos en la liturgia de las horas, ha hecho una profunda y sutil reelaboración de esta famosa octava real. El cambio de clave permite entender la llamada a ser santos de otra manera. Si existe una santidad verdaderamente cristiana, esta no puede pasar por alto la encarnación. Dios se nos ha revelado visiblemente en Jesús. Por eso lo visible se convierte en sacramento para un encuentro verdadero con Dios. Los nuevos versos, igualmente hermosos, fluyen así: porque sé que nací para salvarme y tengo que morir es infalible, porque dejar de verte y condenarme solo con otro Dios será posible. Por eso río, duermo, quiero holgarme, Señor,
y tengo amor a lo visible. Y solo me pregunto en qué me encanto cuando huyo de la vida por ser santo. No son juegos de palabras. Según como entendamos lo santo y lo no santo, según las repercusiones afectivas que provoquen en nosotros, así resonarán también las palabras del Padre Nuestro que meditamos en este retiro. Con Cipriano y Agustín hemos aprendido que lo que realmente pedimos es que el nombre de Dios sea santificado en nosotros. Una petición como esta implica de alguna manera que ese nombre ha sido profanado. En el capítulo 36 del libro de Ezequiel se aplican al pueblo de Israel unas palabras severas que, leídas como trasfondo, permiten comprender mejor el sentido de las palabras de Jesús. En las naciones donde llegaron, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera a propósito de ellos: son el pueblo de Yahvé y han tenido que salir de su tierra. Pero donde está la culpa, está también la promesa. Yo santificaré mi gran nombre profanado ante las naciones, profanado allí por vosotros, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, oráculo del Señor, cuando yo, por medio de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. La oración de Jesús acelera la realización de la promesa. Por eso, cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos en primer lugar pidiéndole al Padre que perdone las profanaciones que hemos hecho de su nombre, que nos libere de toda esclavitud y que manifieste su santidad de un modo visible. En segundo lugar, le pedimos que nos ayude a hacer realidad el por medio de vosotros, que nos permita reconocerlo como Padre y volver a sentirnos como hijos. Cuando profanamos el nombre de Dios, nos fugamos de la casa paterna, buscamos una santidad desencarnada, huyendo de la vida que Él nos ha dado como herencia. Profanar su nombre no es pues un mero problema de vocablos malsonantes, es una falta de confianza en su condición de Padre y un menosprecio de nuestra dignidad de hijos. Es echar en saco roto la revelación de Jesús y seguir enganchados a otros nombres de Dios que la moda de cada momento impone. Para salir de estas esclavitudes no basta la buena voluntad. Es necesario que se cumpla su promesa. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros. Esta promesa del libro de Ezequiel ya se ha cumplido con Jesús. Él nos ha dado un corazón nuevo, ha infundido en nosotros su espíritu para que podamos relacionarnos con Dios como un hijo con su Padre. Este es el mensaje de la carta a los romanos. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. Santificar el nombre de Dios significa, pues, reconocerlo como el Santo,
pero no desde el temor del esclavo, sino desde el espíritu filial. La santidad de Dios, tal como se nos ha revelado en Jesús, tiene los rasgos de la paternidad amorosa. Dios es santo siendo nuestro Abba.